Matusalén, dentro de las vastas historias de la Biblia, la vida del hombre Juan comúnmente es dejada de lado. Matusalén es el ser humano más longevo en la Biblia. Imagínese todo lo que habría visto, experimentado y aprendido en esos años. No termines el video sin suscribirte a nuestro canal Palabra Divina y activar la campanita para ver más videos sobre lo que nos dice la Biblia acerca de todo lo que pasó, está pasando y pasará en el mundo y en nuestra vida diaria. La Biblia dice claramente que todos los días de Matusalén fueron 969 años y murió, Génesis 5 versículo 27. Sin embargo, hay muchos misterios en su vida que muchos malinterpretan. Matusalén ocupa una posición única en el intrincado árbol genealógico tejido en los primeros capítulos del Génesis. Nació de un linaje marcado por extraordinaria longevidad y encuentros divinos, su historia une los mundos del hombre y de Dios. Dentro de este periodo, la gente vivió en centenas, era una era diferente cuando la humanidad todavía estaba estrechamente conectada con sus orígenes y el mundo era más joven y fresco. Adán y Eva tenían otros hijos e hijas después de Caín y Abel, con el crecimiento de su familia, vino el nacimiento de la civilización misma. La Biblia dice que después de que Adán se convirtió en padre de Set, vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas según Génesis 5 versículo 4 al pasar las generaciones. Cada hombre engendró hijos y enseñó los caminos de la tierra, cómo cultivar la tierra y cuidar a los animales, y cómo conectarse con Dios. Es entre estas primeras generaciones que conocemos al padre de Matusalén, un hombre llamado Enoc. A diferencia de otros de su tiempo, que a menudo se desviaban de los caminos virtuosos, Enoc tenía una relación única y profunda con Dios. Su padre fue un profeta y un hombre único ya que nunca murió. Enoc vivió 65 años, engendró a Matusalén, y después de engendrar a Matusalén, caminó con Dios 300 años y tuvo hijos e hijas. Así que todos los días de Enoc fueron 365 años, y Enoc caminó con Dios, y no murió porque Dios se lo llevó según lo que dice en Génesis 5 versículos del 21 al 24. Este versículo implica una relación cercana entre Enoc y Dios. Por lo tanto, Enoc vivió en una familia justa. Matusalén, bendecido con una vida que abarcó casi un milenio, se convirtió en el abuelo de otra figura bíblica importante, Noé. En un mundo que se estaba perdiendo cada vez más, Lamec vivió 182 años y engendró un hijo al que llamó Noé como dice en Génesis 5 del 28 al 29. Noé, como muchos saben, fue elegido por Dios para construir un arca que refleja la supervivencia de la humanidad durante el gran diluvio. En términos simples, Matusalén era el hijo de un hombre que caminó tan cerca de Dios que no murió de la manera habitual. Era el abuelo del hombre que construyó un barco enorme para salvar animales y humanos de una inundación gigante. La historia de esta familia no es solo de longevidad, sino de propósito y destino divinos. Matusalén vivió en una época de maldad. El padre de Matusalén, Enoc, advirtió al mundo sobre un evento trascendental. Vemos esto en el Nuevo Testamento. Judas registró una declaración de que el padre de Enoc, Matusalén, había hablado según Judas del 14 al 15. Enoc, desde Adán, profetizó, mira, el Señor viene con miles y miles de sus santos para juzgar a todos y convencer a todos de los impíos actos que han cometido en su impiedad, y de todas las palabras desafiantes que los pecadores impíos han dicho contra él. El mensaje era que Dios pronto vendría a juzgar y que tomaría medidas contra todas las formas de impiedad. Y Enoc, cuando tenía 65 años, tuvo un niño y Dios le dio un nombre para el niño que se llamaría Matusalén. Estoy familiarizado con cómo funcionan los nombres en hebreo y los nombres de la Biblia. En la Biblia, no solo son descriptivos, sino que también tienen autoridad en ellos. Por ejemplo, el nombre que Dios le dio a Adán se refería a la tierra, esto describe de que se produjo Adán en las narrativas bíblicas. El nombre de una persona a menudo puede reflejar su papel, como Nabal, cuyo nombre significa tonto y representa su necedad. Los nombres en la Biblia pueden significar aspiraciones humanas, revelaciones divinas o servir como símbolos para representar profecías. Matusalén obtuvo un nombre único e impresionante para un joven.
Es crucial recordar que su nombre, cuando muera, sucederá, no estaba en inglés, sino en idioma semítico. ¿Estás familiarizado con lo que significa en el idioma semítico? Matusalén y Enoc sabían que cuando su hijo muriera, Dios esquivaría el mundo porque Dios es muy paciente. Matusalén vivió más que cualquier otra persona jamás registrada. Debido a este hecho, no es tan increíble que, después de 969 años, Matusalén falleció y el día después de su fallecimiento comenzó a llover intensamente y comenzaron las inundaciones. El bisnieto de Enoc, el nieto de Matusalén, se llamaba Noé. No solo es famoso por su notable edad, sino también por el significado intrigante detrás de su nombre. El simbolismo y significado escritos en la Biblia ofrecen pistas que apuntan a la profunda conexión entre la vida de Matusalén y un evento fundamental en la historia humana. El momento de la muerte de Matusalén es de gran importancia. Tal entrelazamiento del nombre, el destino y la profecía ofrece una visión más profunda del intrincado diseño de las narrativas bíblicas, donde cada detalle, incluso el nombre, tiene un significado profundo. Cuando se comparan las edades de los patriarcas, el año del diluvio es el mismo año en que falleció Matusalén. Es un error común pensar que Matusalén pereció en el diluvio, sin embargo, esto no es cierto según la Biblia. Noé tenía 500 años cuando engendró a sus 3 hijos, y el diluvio vino cuando Noé tenía 600 años según Génesis 7 versículo 6. La conexión entre el nombre de Matusalén y el diluvio es fascinante, ya que su muerte coincidió con un evento de importancia cósmica y divina en la historia bíblica. El nombre de Matusalén, con su mensaje profético, se convierte en un recordatorio perenne de la paciencia de Dios y de la inevitable llegada del juicio divino. En última instancia, la historia de Matusalén no solo es un relato de longevidad excepcional, sino también un testimonio de cómo incluso los detalles aparentemente pequeños y los nombres en la Biblia llevan consigo significados y propósitos más profundos. Lección espiritual: la larga vida de Matusalén es un faro de paciencia y misericordia divina en una época en la que la humanidad caía en espiral hacia la maldad. Su longevidad es un recordatorio de que la gracia de Dios aún actuaba, deteniendo las aguas del juicio por un tiempo. En medio de la creciente maldad, la paciencia y misericordia de Dios prevalecieron, ofreciendo esperanza y oportunidad de redención. Aunque no conocemos muchos detalles de la vida de Matusalén, su historia brinda lecciones valiosas que aún resuenan hoy. La asombrosa longevidad de Matusalén nos lleva a reflexionar sobre el valor del tiempo y cómo usamos los días que se nos dan. No se trata solo de cuánto tiempo vivimos, sino de cómo empleamos nuestro tiempo. La brevedad de la vida, incluso para Matusalén, nos recuerda que eventualmente llega a su fin. El Salmo 90 verso 12 nos insta a contar nuestros días para obtener un corazón de sabiduría. Legado y linaje: Matusalén fue el abuelo de Noé, el hombre elegido por Dios para construir el arca. A través del linaje de Matusalén, la humanidad fue salvada del gran diluvio. Esto nos enseña que nuestro legado no se limita a nuestros logros, sino también a cómo influenciamos y guiamos a las generaciones futuras. El nombre de Matusalén podría aludir al diluvio que vendrá después, lo que refuerza la idea de confiar en el tiempo divino y en el plan mayor de Dios. Esto se asemeja a Proverbios 3 del 5 al 6, que nos exhorta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón. El misterio de la gracia de Dios: Matusalén vivió en una época de gran maldad, pero fue agraciado con longevidad. Su vida testimonia el misterio de la gracia y misericordia de Dios, un tema que se repite en Efesios 2 del 8 al 9, que destaca que somos salvos por gracia mediante la fe. Oremos. Padre Celestial, hoy estamos asombrados por el panorama general de la vida, recordado por el viaje de Matusalén que se extendió más allá de nuestra imaginación. Sus 969 años son un testimonio de tu gran diseño y los misterios de la vida. Así como sostuviste a Matusalén a través de innumerables días, te pedimos que nos guíes a través de los nuestros. Ayúdanos a valorar cada momento, a ver la belleza en lo fugaz y lo eterno, y a comprender que nuestras vidas, aunque cortas en comparación, están llenas de propósito. Que la longevidad de Matusalén nos inspire a valorar nuestro tiempo, profundizar nuestra fe y apoyarnos en tus brazos eternos.
En tu precioso nombre, te rogamos, amén. No termines el video sin suscribirte a nuestro canal Palabra Divina y activar la campanita para ver más videos sobre lo que nos dice la Biblia acerca de todo lo que pasó, está pasando y pasará en el mundo y en nuestra vida diaria.